Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, entonces vamos a comenzar con nuestro día de eh, con nuestro día de hoy relacionado al tercer ojo. ¿Mm? Eh, y relacionado a el planeta Neptuno. Estoy un poco lento. Estoy un poco lento. Me falta un poco la respiración. Pero no es por nada malo. ¿Ah? Simplemente estoy lento. Seguramente la mayoría conoce a Neptuno porque es un planeta. Pero en realidad Neptuno es Poseidón. La mayoría seguramente habrá escuchado el nombre de Poseidón. Poseidón es el nombre griego para el dios que los romanos llamaban Neptuno. Los romanos lo llamaban así, Neptuno, porque el dios de las aguas era llamado así por las personas, por el pueblo etrusco. Los pueblos etruscos son los que vivían en la península itálica antes que los romanos. Entonces, muchas de las cosas que Roma tomó no fue solamente de los griegos, sino también de los etruscos. Entonces, en lugar de tomar el nombre de Poseidón, del griego, lo toman de los etruscos. Y los etruscos son pueblos que poblaron la península itálica, pero que llegaron allí, obviamente, migrando con los pueblos indoeuropeos. Los pueblos indoeuropeos, recuerden que venían de las mesetas del Kazajstán, y de Kazajstán se repartieron hacia el sur, a las tierras del Están, de Irán, de Pakistán, de la India, y por el otro lado se fueron a Europa y se empezaron a diversificar. Entonces, por esto las lenguas, por más que sean muy diferentes, se conectan entre sí. El dios Poseidón, lo conocerán todos más por la mitología griega, es el dios de los océanos, de los mares. Hermano de Zeus. ¿Sí? Pero vamos a hablar del concepto de Neptuno, que es en relación al planeta que tenemos que hablar. ¿De dónde viene la palabra Neptuno? Neptuno viene de una de las palabras surgidas del indoeuropeo en Irán y en las zonas del Gran Stan, que es Nepa. Nepa significa agua. Y Nepita significa húmedo o mojado. Entonces, los pueblos etruscos, a la persona o al ser mojado o al ser de agua, perdón, al que era el ser, le llamaban unus, ¿sí? El uno, aquel que, ¿sí? Unus, tal. Entonces, nepitunus es aquel que está mojado, aquel que es agua. Así es que Neptuno, fíjense que está relacionado con las aguas, está relacionado con los océanos, pero no solamente con el océano, está relacionado con la lluvia, con la humedad, con los humedales, está relacionado con los ríos,
todas las cosas que em, em, todas las cosas que están relacionadas al agua, ¿sí? Estaban relacionadas a aquel que unía todas las aguas. Entonces, por esto se unía a las aguas como en un arquetipo, ¿sí? Se unía a las aguas en una divinidad. Todos los antiguos unificaban los conceptos de la naturaleza en un ente. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de lo que es la palabra ente? Ente significa ser. Entonces, el ser que se relaciona con tal cosa. El ser que se relaciona con el agua, el ser que se relaciona con el fuego, y así. Entonces, esto es lo que hace que surjan los dioses, ¿sí? No es que la idea del humano es hay un Dios que crea las cosas, ¿sí? Sino que para los antiguos las cosas forman un Dios. ¿Se entiende la diferencia del concepto? ¿Sí? No es un Dios externo que crea el agua, es que todas las aguas juntas conforman una divinidad y le llaman el uno, ¿sí? Entonces ahí está el dios o la diosa del agua, el dios o la diosa del fuego, ¿sí? Así es como se crea el concepto de un ser divino que representa un elemento. Es al revés. Es el ser del agua. Entonces, Nepitunus es aquel que es el agua. Este concepto de cómo se forma un dios de algo, es lo que estamos nosotros resurgiendo ahora, ¿sí? Esto es importante entender, que volvemos a algo original, a algo mucho más ancestral, que no es nada nuevo. En realidad, empezar a pensar que somos dioses, que tenemos la divinidad adentro, que somos nosotros los que creamos la realidad, no es nuevo esto, ¿sí? Esto es algo que surgió en el primer instante de la humanidad, por lo cual existe el politeísmo, ¿sí? El politeísmo tiene su base en creer, en considerar que las cosas en conjunto conforman un ser. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora con lo que llamamos arquetipos. Antes le llamaban dioses. ¿Por qué? Le llamaban así porque eran devas. ¿Qué era el deva? Dewa, es la palabra día. Día, diwa, diewa. ¿Sí? Divinidad significa luz. Entonces es la luz de cada ser, de cada cosa, ¿sí? El politeísmo, lo que llamamos diferentes dioses, no se refiere en una primera instancia a seres superiores, se refiere a la luz que vive en cada cosa. Bien, entonces, esto después se fue convirtiendo en una honra a la imagen de los dioses con el tiempo, ¿sí? Pero al principio no era así. Nosotros hoy, después de haber eliminado conceptualmente los dioses y dicho los dioses no existen, Dios no existe, bla, 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 bueno, todo esto, para haber pasado un poco por la crisis del nihilismo, sacamos todo eso y ¿qué empezamos a hacer? Crear de nuevo los conceptos sutiles. Y esos conceptos sutiles que empezamos a crear los empezamos a llamar arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Es una forma con poder. ¿Sí? Arquetipo. ¿Está? Entonces, es una forma a la que le damos poder. Y el concepto de arquetipo, en cierta forma, es algo generado por la masonería. Diciendo que Dios es el arquitecto que construye las cosas, ¿sí? Entonces, probablemente en el futuro le digamos arquitectos a los dioses. No sé. Pero la idea es que se entienda esto para saber que cuando hablamos de el dios Neptuno, no estoy hablando de un Anunnaki. No estoy hablando de un extraterrestre que vino a la Tierra, no estoy hablando de... Eso es para otro momento. No estoy hablando de un extraterrestre, no estoy hablando de un dios, de algo de otra dimensión, no. Estoy hablando de
arquetipos. ¿Está? Para los antiguos, la palabra arquetipo era luz, que se dice dewa, y por lo tanto divino. Y de ahí la palabra Dios. Divinidad. Bien. Ahora, acá se unen dos cosas interesantes. No sé si se lo preguntaron alguna vez, pero si el planeta Neptuno se llama así porque fue descubierto en el siglo XIX, o sea, en 1800, mediados del año 1800, fue cuando se descubre este planeta y que lo descubre lo nombra Neptuno. La pregunta entonces podría ser, ¿por qué consideramos entonces que este planeta mueve las aguas profundas y le damos el atributo a la gravedad de este planeta en relación a los océanos, si hasta antes de 1800 este planeta no se llamaba Neptuno y no tenía nada que ver con Neptuno? No sé si se me entiende la pregunta. ¿Se entiende la pregunta? No sé si la formulé bien. Espero que sí. Si no, la vuelvo a repetir. ¿Por qué en la astrología relacionamos a Neptuno con el que mueve las aguas profundas, la emoción, lo pisciano, toda esa estructura así como expandida del océano, y hablamos de la descripción de Neptuno como si fuera el océano, ¿sí? Si el nombre Neptuno a ese planeta se le puso en el año 1800. Y antes no se conocía este planeta. No se tenía idea. Entonces, ¿por qué astrológicamente le damos un atributo de un nombre que se le dio hace 200 años? ¿Se acuerdan que ayer hablamos de, de lo sutil? ¿Sí? De que cuanto más lejos, más sutil. ¿Sí? Cuanto más lejos, más sutil, más profundo. Es más difícil sentirlo. Entonces, la posición de este planeta en relación a nuestra psiquis, a nuestro concepto psicológico, tiene que ver con algo tan profundo, tan extendido, expandido, que es imposible de contener. Es algo tan grande que me sostiene que no lo puedo describir, no lo puedo ver, porque está tan oscuro y tan profundo y tan alrededor que es imposible sentirlo. Eso es lo que sería la posición de este planeta, ¿sí? Cuando a este planeta es algo que no existía, entonces era algo que se describía como algo del espacio, pero no se le ponía ese atributo a un planeta específico. Cuando se descubre este planeta y alguien decide ponerle el nombre Neptuno, a esta descripción que estoy dando de lo profundo y no sé qué, se le pone el atributo del océano para relacionarlo con el nombre del planeta. Es al revés, ¿sí? O sea, no es que hace miles de años se viene hablando de este planeta, ¿sí? No es que se viene hablando de este planeta y se viene hablando de que era el océano, lo profundo, no, sino que a ese concepto eh, a ese concepto de lo profundo, lo que no se puede tocar, lo que es tan grande que no se puede manejar, manipular, y que está por detrás de las estrellas, algo tan sutil, ¿sí? Que no se podría, que es tan grande, eh, eh, que es tan grande y tan enorme,
que no se puede gestionar. Entonces, esa es la descripción de ese espacio, ¿sí? Es algo que no se puede gestionar, que no se entiende, ¿sí? Pero no había una relación de este planeta. No existía este planeta. ¿Mm? Eh, entonces se le ponía ese concepto de algo que es intangible, que rodea todo. Cuando se nombra hace 200 años, Neptuno, entonces a ese concepto se le decora con lo que vendría a ser aguas y océano, ¿sí? Entonces, desde este concepto, es algo que estaba ahí, pero que no sabían a quién atribuírselo en la antigüedad. No sabían a quién exactamente atribuírselo, pero estaba ahí. Entonces entonces se dice, es ese planeta, Neptuno. Entonces vamos a tomar todo todo este concepto del espacio y se lo atribuimos a Neptuno. ¿Cómo? A través de la imagen de Neptuno, que es un océano, algo profundo, donde uno se sumerge, ¿sí? Donde uno está, donde no se puede contener el océano. Esa es la imagen, que no es al revés, no es que era el océano en el cielo, no, o el Dios en el cielo, no, era simplemente el concepto al cual nosotros, después de haber nombrado al planeta en el siglo XIX como Neptuno, se le empieza a llamar a todo eso a través del agua. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. Bueno, entonces, antes sí existían estos conceptos, los conceptos, pero no se habían catalogado los planetas, ¿sí? Se catalogaban como cosas que estaban en el cielo, como espacios que estaban en el cielo. Lo oscuro entre las estrellas se catalogaba como cosas así, pero no como este planeta y con este nombre, ¿sí? Entonces, hace 200 años que se empieza a utilizar de esta manera. Entonces, desde este concepto podemos entender algo muy importante respecto a los planetas, que Marte no es un planeta de la guerra, que Venus no es un planeta del amor, que Júpiter no es un planeta del propósito que rige a los demás. Sino que la fuerza gravitacional de esos planetas hace que nosotros, humanos, le pongamos nombres de dioses que describen los atributos de ese planeta y por lo tanto le damos los atributos de ese dios. Entonces, si Marte es un planeta que cuando aparece nos da fuerza para avanzar, los antiguos le pusieron Marte, Ares, el dios de la guerra. Entonces decimos que Marte es la fuerza, la lucha, la batalla, pero no es que Marte sea eso, no es que en Marte vivía gente guerrera, ¿sí? Es que nosotros le agregamos al atributo del planeta, le agregamos los atributos de los dioses humanos. ¿Se entiende? ¿Sí? Y esto es algo útil para ayudarnos a hacer analogías de entender algo que es sutil, que no se puede explicar, que es como un sueño. Es algo más fácil para ayudarnos a entender lo que hace el planeta sobre nosotros en nuestra psicología humana. El planeta no tiene nada que ver con la guerra. El planeta simplemente nos empuja.
Entonces da la sensación de que vamos a la batalla y por eso le pusieron Marte. Es algo así, ¿sí? Eh, somos nosotros los que le damos atributos humanos a los planetas. Es como cuando decimos fluye como el agua y moldea la roca, ¿no? ¿Qué hace el agua? El agua fluye y moldea la roca, pero ya está, no tiene más nada. Ahora, para nosotros, psicológicamente, esto nos hace entender que el agua es un elemento que fluye, que nos ayuda a ir mejor en la vida, que nos enseña sobre el camino, sobre cómo enfrentar los conflictos. Entonces le ponemos a la divinidad del agua como un ser que nos ayuda a resolver conflictos, a moldear nuestros enemigos, a pasar más allá, a encontrar siempre un camino. ¿Se entiende? Entonces creamos la divinidad del agua para pedirle que nos guíe en el camino, que nos ayude a disolver nuestros conflictos. Y luego le atribuimos esa divinidad a todas las aguas. ¿Se entiende cómo funciona? Es psicología, básicamente. Es la interpretación de las cosas del mundo. Las fuerzas naturales del mundo interpretadas desde la psicología humana. Por eso, para algunos, Marte va a ser el que nos impulsa a la acción, para otros, Marte va a ser el de la guerra. ¿Y dónde se forma todo esto? En la percepción del mundo. ¿Todo eso está dónde? Acá, en nuestro mundo interior. Un mundo interior muy difícil de gestionar, porque es tan grande e infinito que en lugar de nosotros poder controlarle, ese mundo nos controla a nosotros. Y a eso le llamamos el subconsciente, regido por Neptuno. ¿Se acuerdan de este gran concepto que nos rodea y nos envuelve, que nos contiene y no podemos hacer nada por manejarlo, que es tan grande que solo podemos movernos en él, no podemos contenerlo? Neptuno le pone forma a eso, océano, el océano de nuestra conciencia, donde solo puedo navegar, pero no puedo hacer nada más, no puedo contener la fuerza del océano. Igual que la conciencia no puede controlar al subconsciente, solo puede aprender a nadar en él. ¿Y dónde se queda todo este subconsciente? En el registro energético de nuestro cuerpo. ¿Dónde está el registro energético? En las cosas que hacemos, que movilizamos, que se mueven en nosotros. Eso se llama emoción. Hoy describí en el blog que la emoción es el punto intermedio entre lo externo y lo interno, entre el consciente y el subconsciente. La emoción es lo único que puede atravesar entre el mundo interno y salirse al mundo externo. Es decir, puedo soñar con una emoción y proyectarla en mi vida diaria. Es lo único que puedo sacar de adentro y manifestarlo afuera. Y a su vez, una emoción es lo único que puede producirse afuera y que modifica el interno. Todo lo demás no puede. Nada que esté realmente afuera puede modificar o pasar exactamente igual a mi mundo interno. Tiene que pasar por un montón de procesos para poder asimilarse dentro. La emoción es lo único que se puede sentir igual afuera que adentro, en el consciente o en el subconsciente. El mundo, eh, el mundo interno
Entonces, a ver, Neptuno habla entonces del subconsciente. Y el único momento en que podemos conectarnos con el subconsciente es cuando dormimos. Por lo general, ¿sí? Cuando dormimos tenemos más contacto con el subconsciente. ¿Y esto por qué? Porque todo lo que está en el subconsciente, que es todo eso que nos rodea y no podemos gestionar, se recibe a través de los 5 sentidos al mismo tiempo. No se puede tomar como algo concreto, solo se puede percibir. Y esto es que durante todo el... esto es que durante todos los días el cuerpo físico está capturando información todo el tiempo, capta información, constantemente está absorbiendo información. Y durante la noche tiene que asimilar esa información y regenerarse de nuevo con esta nueva información. ¿Sí? Entonces, a través de los 5 sentidos, el cuerpo absorbe todos los datos que se registran en el subconsciente. Y es el subconsciente el que entrelaza los datos para generar información. Es decir, que